¿Qué tal? Muy buenas tardes. El domingo, hace 15 días, comenzamos a hablar del bautismo. Hoy vamos a aprovechar la liturgia de este día para tratar un tema que tiene que ver con el bautismo, que es la fe. La fe es uno de esos regalos que nos vinieron con el bautismo. La fe significa confiar en Dios. Confiar no es fácil. Confiar en alguien requiere de sabernos queridos y amados por esa persona. En concreto, con Dios nos sabemos plenamente amados y por eso es capaz de pedirnos una fe total y completa. ¿Qué aprendemos de la fe el día de hoy en la liturgia? Primero, que la fe hay que pedirla. ¿Qué le dicen los discípulos a Jesús el día de hoy? Le dicen: Señor, aumentanos la fe. Y me llama mucho la atención que uno siempre cree que si hubiéramos visto a Jesús, si fuéramos testigos de un milagro, si lo hubiéramos tocado a Él, si hubiéramos visto cómo hablaba, lo hubiéramos escuchado, creeríamos por supuesto y sin ninguna duda. Y sin embargo, los mismos apóstoles están diciendo que su fe no es suficiente y le están pidiendo al Señor que aumente su fe. ¿Por qué? Porque la fe no es algo natural, no es algo que se nos da simplemente con ser hombres. La fe es un don sobrenatural y por lo tanto es un regalo, que como dije al inicio, lo recibimos en el bautismo. Pero es un regalo en este sentido. Cuando nace un niño, ¿qué es lo que pasa? Es un regalo, por supuesto. Pero si este niño no lo alimentamos, no lo llevamos al médico, no lo limpiamos, ¿qué va a pasar con ese bebé? Pues que obviamente no va a poder sobrevivir. Cuando recibimos la fe, la recibimos así como recibimos este don de una vida. Tenemos que cuidarla, tenemos que alimentarla, tenemos que mantenerla limpia y pura para que crezca y llegue a la plenitud a la que Dios quiere que llegue. Por eso la fe hay que seguirla pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y yo te lanzo esta pregunta: ¿hace cuánto que no le pides a Dios que te ayude a creer? ¿Hace cuánto que no le dices: aumentanos la fe? En una situación difícil, cuando has tenido dudas de fe, ¿le has pedido que aumente tu fe? ¿O has creído que es simplemente una conquista humana y te has dicho: voy a creer más simplemente porque quiero creer más? Pidámosle la fe a Dios nuestro Señor como un don y como un regalo, y ya verás cómo no te lo va a dejar de dar, porque Él quiere dárnoslo, porque sabe que a través de la fe nos lleva a confiar plenamente en Él. ¿Y qué papá no le gusta que sus hijos confíen en Él? Segunda cosa que aprendemos de este evangelio del día de hoy: que la fe no solamente se pide, sino que la fe también hay que actuarla, hay que presuponerla. ¿A quién no le gustaría tener fe, por lo menos para mover montañas? Es lo que nos dice Jesús. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña que se trasladara al mar y se trasladaría. Te aseguro que tú y yo tenemos más fe que un grano de mostaza. El problema es que no la presuponemos, no actuamos de acuerdo a ella. Por ejemplo, tenemos algunas frases que ya son frases hechas. Dios te bendiga, gracias a Dios, si Dios quiere, etcétera, etcétera. Si tan solo las dijéramos con la fe que tenemos, qué cambio de significado y cómo cambiarían e influenciarían en nuestras vidas. Dios te bendiga significa efectivamente que yo creo que Dios es capaz de bendecirte y le estoy pidiendo que Él venga a tu vida y te llene de bendiciones. Gracias a Dios significa que yo creo que todo lo que recibo es un don de Dios y por lo tanto preparo mi corazón para recibir más dones como los que Él me quiere dar. Digamos estas frases no simplemente como frases hechas, sino como esa convicción de alguien que se sabe acompañado y escogido por Dios. Cuando te acercas a la Eucaristía, por ejemplo hoy domingo, cuando vas